clases de 45 minutos, 45 minutos. Entonces vamos a tener cortes cada 45 minutos. Bueno, ¿en qué parte nos quedamos? Disculpen, yo seguía hablando, pero no sé específicamente hasta dónde nos quedamos. A ver, ¿dónde están las diapositivas? Derechos Sobre de los el niños, derecho al desarrollo. Al desarrollo del desarrollo niño. estaba el autor. Ya, muy amable, gracias. Estamos en derecho al desarrollo. Bueno, derecho al desarrollo. Hablamos del derecho a la educación, porque es importante la educación dentro del desarrollo del niño. Evidentemente, ¿no? Te dan los instrumentos para que para que la persona, en este caso el niño, vaya poco a poco adquiriendo conocimientos, ¿no? Adquiriendo nuevas experiencias, ¿no? De la realidad, nuevos conocimientos al respecto, lo que evidentemente van a ayudar a que pueda concretar su derecho al desarrollo. De la misma forma, el derecho a la identidad, el derecho de acceso a la información es esencial para, eh, para que se pueda ejercer el derecho al desarrollo, ¿no? Derecho a la nacionalidad, el derecho a tener un nombre, el derecho a la libertad de religión, de pensamiento, de conciencia, el derecho a jugar, al deporte, al esparcimiento. Luego tenemos el derecho de protección. Dentro del derecho de protección, ¿o qué debemos entender por derecho de protección? Esta protección abarca todas las formas de abuso, explotación y crueldad, protección física y mental del niño contra abusos en el sistema de justicia penal, contra el abuso sexual, contra la trata y contra el uso ilícito de estupefacientes, ¿ya? Luego tenemos el derecho de participación, que es el derecho a la libre expresión, ¿no? En la doctrina de la situación irregular no se tomaba en cuenta lo que decían los niños. ¿Por qué? Porque no se les consideraba como sujetos de derecho, sino como objetos de derecho, ¿no? O sea, que no tenían la capacidad como para expresar algo, ¿no? No se reconocía em, este derecho a la libre expresión de los niños, niñas y adolescentes. En este caso ya no, ¿no? Ahora estamos en la situación desde el punto de vista integral, por lo cual es necesario que nosotros podamos conocer qué es lo que piensa el niño, ¿no? ¿Qué es lo que piensa la niña? ¿Qué es lo que piensa el adolescente? Incluso habíamos tocado el tema en la anterior clase sobre niños que no pueden hablar, ¿no? Niños que tienen capacidades especiales, niños que aún no se encuentran en la edad como para hablar, pero se pueden comunicar mediante qué, mediante gestos, mediante expresiones, mediante lágrimas, ¿no? El hecho de llorar, pues entonces tenemos especialistas que coadyuvarán dentro de un ámbito específico para que se pueda entender qué es lo que nos quiere decir los niños, las niñas, los niños o las niñas en este ejemplo en específico. ¿No? También hablamos de la libre asociación y la libertad de celebrar reuniones pacíficas. Los niños pueden asociarse libremente. ¿No? El derecho a desempeñar un rol activo en la sociedad en general. Ahora sí, atentos a esta tablita que nos ayudará a entender las dos doctrinas que hemos venido analizando, ¿no? Estas dos doctrinas se van a desarrollar en el siglo XX. Por una parte, tenemos a la doctrina de la situación irregular o modelo tutelar, y por otra parte, tenemos a la doctrina de la protección integral o paradigma de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Dentro de la doctrina de la situación irregular o modelo tutelar, hablamos del término menores, ¿no? Lo que les comenté que debemos usar el término con pinzas, ¿no? Debemos usar el término con pinzas. Dentro del lenguaje, evidentemente menores es un término aceptado, ¿no? Cuando nos referimos a una niña y a un niño. Pero ya si queremos ser exquisitos, ¿no?
queremos ser exquisitos, ya conociendo el tema histórico, las cualidades, el desarrollo de la doctrina, tanto de la situación irregular como la doctrina de la protección integral o paradigma de los derechos humanos de la niña, niño y adolescente, es preferible usar los términos específicos como niño, niña, joven, adolescente, ¿no? Y no así el término menores, porque el término menor, desde el punto de vista y análisis de la doctrina de la situación irregular, pues eh, hace referencia a un objeto de derecho y no hacia un sujeto de derecho. Por lo tanto, si nos portamos exquisitos dentro de los derechos de la niña, niño y adolescente, entendiendo lo que es la doctrina de la protección integral, lo conveniente es ser específicos al usar estos términos. Bueno, a ver, vamos a la segunda diferencia. El objeto de protección, que ya lo hemos repetido varias veces. En la doctrina de la situación irregular, los niños, niñas y adolescentes son objeto de protección. En la doctrina de la protección integral o paradigma de los derechos humanos, ya no, ¿no? Estos niños, adolescentes son sujetos más bien de protección, ya no objetos, sino sujetos. Dentro de la doctrina de la situación irregular, hablamos de la protección de menores, de estos menores, y por ello también debemos hacer referencia a esto de situación irregular, no debemos olvidar, ¿no? Existe una situación regular y una situación irregular. Si hablamos de situación regular, estamos hablando de personas, entre comillas, completas en desarrollo cognitivo, ¿no? Y físico. Y cuando hablamos de irregular, estamos hablando de que aún no han alcanzado todo el desarrollo. Entonces, el término usado dentro de la doctrina de la situación irregular es protección de menores. Ahora bien, dentro de la doctrina de la protección integral, hablamos más bien de la protección de derechos, ¿no? Porque tanto los menores como las personas mayores de 18 años, tanto los niños como los adolescentes, las personas mayores de 18 años, las personas adultas, los adultos mayores, todos tienen derechos. Por lo tanto, el término adecuado es protección de derechos y no así protección de menores. Vamos a otra diferencia. Dentro de la doctrina de la situación irregular, tenemos la protección que viola o restringe derechos, ¿no? Entendiendo que eh, los niños, niñas y adolescentes no eran considerados sujetos de protección. Dentro de la doctrina de la protección integral, hablamos de la protección que reconoce, ¿no? Y promueve derechos, a diferencia de la doctrina de la situación irregular, que restringía derechos. Los niños, niñas y adolescentes dentro de la doctrina de la situación irregular eran incapaces, ¿no? Denominados incapaces. El término adecuado dentro de la doctrina de la protección integral es personas en desarrollo. Dentro de la doctrina de la situación irregular no se reconocía el el derecho de expresarse, ¿no? El derecho a la comunicación que tenían los niños, niñas y adolescentes. No importaba la opinión del niño. Ahora bien, dentro de la protección de la doctrina integral, es central la opinión del niño. Ahí tenemos este cuadrito en el cual podemos identificar las diferencias más relevantes entre la doctrina de la situación irregular o modelo tutelar y la doctrina de la protección integral o paradigma de los derechos de la niña, niño y adolescente. Ahora bien, como ya tuvimos la oportunidad de analizar la normativa de protección de las niñas, niños y adolescentes dentro del ordenamiento jurídico nacional desde dos perspectivas, ¿no? El punto de vista interno, con la regulación interna, y la normativa asumida por compromisos internacionales, ¿no? En los cuales nuestro Estado se ha comprometido a nivel internacional, por lo cual devienen obligaciones
que deben ser cumplidas. Bueno, como ya tenemos conocimiento, ahora vamos a identificar algunas observaciones que existen dentro de nuestra regulación, las cuales son criticadas, ¿no? ¿Quiénes critican? Habíamos dicho, eh, el ejercicio de la implementación, incorporación, protección, garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pues existen instituciones a nivel internacional, ya sea parte del Sistema Universal de Derechos Humanos o parte del sistema regional, en este caso el Sistema Americano de Derechos Humanos. Empecemos hablando de las críticas realizadas dentro del Sistema Universal, ¿a través de quién? De la comisión, ¿no? Del comité, perdón, del Comité sobre los Derechos del Niño. Estos 18 expertos que van a solicitar a nuestro Estado explicaciones en caso de que se evidencie o de que se evidencie de que existe incumplimiento respecto a estos compromisos. Bueno, y el Estado boliviano tiene la obligación de responder a través de qué? De estos informes de Estado, ¿no? Informes de Estado. ¿Cuáles son las críticas que ha planteado este comité? ¿Mm? Em, Primero, estamos hablando de la ley 348 en caso de feminicidio. A ver, veamos qué nos dice el artículo 36. Dice, si a consecuencia de un delito de feminicidio cometido con el cónyuge o conviviente quedaran hijas e hijos menores de edad huérfanos, estos serán puestos de inmediato bajo custodia de los abuelos u otro familiar cercano, ojo acá, cercano por línea materna con el acompañamiento de la defensa de la niñez y adolescencia, defensoría, perdón, de la niñez y adolescencia, en tanto se establezca la guarda legal, debiendo acceder toda la familia al sistema de protección de víctimas y testigos del Ministerio Público y al sistema de atención que esta ley prevé. ¿Qué podemos o qué ustedes han podido identificar en este artículo de la ley 348? ¿Han identificado algo que les da curiosidad? Algo que Sí, dicen, doctor. a Buenas ver, noches. adelante, por favor. Centeno le habla. En cuanto a la disposición Adelante. de este artículo que acaba de leer usted, no hace una mención y una clara distinción que podría incluso tomarse como una especie de discriminación o inclinación diferente cuando el código hace mención de a la familia materna, ¿no es cierto? Si bien el hecho de feminicidio es un hecho trascendental, sensible, que conmueve a toda una sociedad, no significa que el hecho de que una persona, un varón en este caso, cometa un delito, que toda la familia sea culpable o sea impedida de tomar el control o el cuidado del huérfano, en este caso de madre. Si bien el culpable del feminicidio va a cumplir una sentencia penal, significa que este no va a estar, no significa un peligro para el menor en el entendido de que este va a ir preso, ¿no es cierto?, por un determinado tiempo, de acuerdo a la sanción penal que se le imponga, sea 30 años o la diferencia que haya. ¿No es cierto? Excelente, Vilma. Entonces, me parece que en este código, esa sería mi crítica. Excelente, Vilma. Buena acotación. A ver, ¿qué rescatamos de lo que dice Vilma? Ya te doy la palabra, Francisco. ¿Qué rescatamos de lo que dice Vilma? A ver, ¿por qué? A ver, ¿qué característica tienen los delitos penales? Que son intuito, personae, Persona. ¿no? Sí, intuito, persona. Excelente. Entonces, acá, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una clara vulneración. Pero ahora comentamos con más elementos. Francisco, por favor. Bien, buenas noches, doctor, nuevamente. Bueno, también la observación iba, ¿no? Referido a lo que indicó la colega. Y bueno, mi observación va un poquito más allá con relación a el estado en el que se encuentra el menor a momento de que se pueda cometer este delito, ¿no? Conocemos en nuestra sociedad que muchas veces, a raíz del trabajo y de muchas cuestiones, él o los niños de una familia pueden quedar bajo el cuidado
ya sea de la familia paterna o de la familia materna, ¿no? Y en casos muy particulares, donde el niño puede estar muchísimo más acostumbrado, si vale la expresión, o en todo caso con mucha más confianza con los abuelos paternos, se le estaría de alguna forma obligando o en todo caso separando ya de un lazo familiar mucho más cercano a él, ¿no? Entonces, para poder establecer esta nueva tutela o guarda, tendría que establecerse todos los elementos necesarios de una valoración psicológica y social del menor, sin establecer de una manera muy cerrada, como lo dice el artículo, ¿no? A la familia materna en primera instancia. No me parece que es una cuestión muy fuerte que podría afectar a los menores, y en realidad lo hacen. Esa sería mi participación, doctor. Excelente, Francisco. Francisco Vilma, gracias por su participación. Y vemos con el artículo 36, ¿no? Vemos en este artículo, ¿no? En la Ley contra la Violencia a la Mujer, que estamos incumpliendo obligaciones internacionales o no. Sí, estamos incumpliendo obligaciones internacionales. ¿Por qué? Porque no se está cuidando y no se está respetando el entorno al niño. Sobre ello, también analizamos en nuestra primera clase, ¿no? ¿Cuál es ese entorno? ¿Qué se debería valorar? ¿No? Quizá el niño tiene o ha vivido mucho más tiempo con sus abuelos por línea paterna, ha formado un vínculo, ¿no? Ha formado un vínculo allí. El quitarle de ese vínculo en cumplimiento de la disposición del artículo 36 de la Ley 348 vulnera pues derechos del niño o de la niña. Claro que sí, vulnera sus derechos. ¿Por qué? Porque el niño ha adquirido un entorno, ¿no? Dentro de jugar, ir con sus abuelitos, jugar. Quizás ha pasado más tiempo estos últimos años con los abuelitos, ¿no? Se ha hecho amigo de los vecinos, se ha hecho amigo de la señora de la tiendita, cuando iba a comprar el pollo de la carnicera de la esquina, cuando iba a comprar el pollo para ayudar a sus abuelos a que cocinen, cuando iba a comprar los dulces en la esquina, en la despensa. Ha desarrollado, ¿no? Se ha desarrollado en un ámbito en el cual tiene familiaridad con el entorno y que por disposición de la ley 348 por el artículo 33 que establece, ¿no? Que establece que se le va a dar la guarda legal, ¿no? A los abuelos u otro familiar cercano por línea materna, pues se estarían vulnerando los derechos del niño, ¿no? Ahí tenemos una primera crítica y también este artículo les puede ayudar a ustedes a que puedan desarrollar mucho más al respecto en el trabajo que tienen que entregarme hasta el día jueves a las 12 de la noche. Podrían agarrar este artículo, que es muy interesante, y desarrollar al respecto las críticas y plantear alguna solución al respecto, ¿no? Parece una buena opción. Luego tenemos observaciones sobre los matrimonios de 16 años, ¿no? El reconocimiento de los matrimonios, ¿no? Antes de los 18 años, ¿no? Dentro de los informes, ¿no? Estas cuestiones que se piden, explicaciones al Estado boliviano, pues este comité considera que lo que se debe alcanzar es que a los 18 años recién una persona pueda contraer nupcias y no antes, ¿no? Así que recomienda que se puedan tomar las medidas respectivas para que se realice a partir de los 18 años. Luego tenemos el tema de la abolición del trabajo infantil. En nuestro país se reconoce, ¿no? De forma excepcional el trabajo infantil a partir de los 14 años para adelante. Ello también es observado por este comité, que se debe evitar y lo ideal, evidentemente, sería que a partir de los 18 años para adelante uno pueda realizar labores, ¿no? ¿Para qué? Para que evitemos vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes. Ahora vamos a otro punto importante, el tema del estudio. Artículo 309 del Código Penal. ¿Qué dice? Quien mediante seducción o engaño
tuviera acceso carnal con persona de uno y otro sexo mayor de 14 y menor de 18 años, será sancionado con privación de libertad de 3 a 6 años. ¿Qué problema identificamos en esta norma, en este artículo en específico? ¿Qué problema identifican ustedes? ¿Qué creen que ha recomendado el comité al respecto? Doctor, buenas noches. En este Buenas artículo noches. yo identifico una especie de consentimiento encubierto que establece el código, o perdón, la legislación boliviana con respecto a los menores. Si se supone que son menores para hacer otro tipo de actividades como ejercer el derecho al voto, ejercer la capacidad de obrar en sí, pero se los considera suficientemente capaces y de consentir alguna especie de relaciones sexuales. Y además la cultura misma, si el código de familias permite el matrimonio a partir de los 16 años de manera excepcional, se supone entonces que estamos consintiendo también el hecho de que los menores sostengan relaciones sexuales encubierto de una especie de autorización de los padres para el matrimonio. ¿No es cierto? Se ha visto en la cultura muchas veces, lastimosamente el código no puede estar muy sobre la cultura, y la cultura dice que personas menores de edad están todo el día teniendo relaciones, y consecuencia de ello hay matrimonios infantiles, existen embarazos infantiles no planificados. Entonces es un poco complicado, me imagino, que regular esta situación. Gracias. Gracias, Vilma. ¿Alguien más que desea participar? Buenas noches, doctor. Buenas Respecto noches. al Buenas noches, artículo, Juan Carlos. Adelante. respecto al artículo 309, es evidente y es real, como ha mencionado la colega que me ha antecedido. Existe pues en nuestro territorio nacional distintos pisos ecológicos, y dentro de esos tenemos, por ejemplo, en las zonas cálidas, en la zona de los llanos, que se da frecuentemente por tema de una mayor evolución en el ámbito biológico respecto a los menores de edad. Más estos casos de estupro, este tema se va a dar gracias al factor climático también y al factor del medio ambiente. Recordemos que inclusive el Perú ha modificado, ¿no?, esta situación de los 14 años, que ya inclusive les permitía en su legislación contraer matrimonio. Entonces, tiene que adecuarse, evidentemente. Hay muchas relaciones, como ha mencionado la colega, que tienen un tinte de consentimiento de acuerdo a su cultura, pero sucede que cuando existen problemas al interior, ya sea con el mayor de edad y la menor de edad, ha habido un disgusto, directamente recién acuden a lo que es ya las autoridades encargadas para una sanción penal. Recién empiezan a denunciar y utilizan muchas veces este tema inclusive como un chantaje, sabiendo que tiene una pena. Y habría que trabajar bastante sobre este aspecto, porque no se olvide también nuestra legislación nos permite, ¿no? En el Código Civil nos señala que puede existir la emancipación, pero no utilizan esa figura. A partir de los 16 años, uno ya puede emanciparse y posteriormente poder contraer matrimonio. Pero se da en la cultura, lamentablemente, esto en la región de los Yungas es un tema que siempre es cotidiano escuchar, y ya que tengo en ese lado, tengo también actividad laboral, tengo conocimiento que es casi recurrente, es normal y eso es continuo, se da este tema del estupro, a diferencia del altiplano, por ejemplo. Existe, pero no en la dimensión que existe ya en la región de los Yungas, por ejemplo. Y ya las personas lo han naturalizado. ¿Saben? Es normal que un menor de edad, menor de 18 años, inclusive esté embarazada, y se va a ver las estadísticas cuando se va al hospital.
van ahí a hacerse revisión médica y curiosamente ahora ya tienen el tema de la interoperabilidad, que el mismo hospital al momento que viene a hacerse la revisión, las menores de edad que están en gestación, remiten ya a la defensoría estos casos y la defensoría de oficio va, ¿no? Ya citándolos y mucha gente se sorprende, ¿no? Porque dice, no, pero los padres sabíamos de esa relación, no era forzada. Y aquí tiene una capita, dice, ¿ve? Mediante seducción y engaño. Pero lamentablemente, como dicen, nuestra legislación y el aparato operador de justicia en provincias no están dejándolo adecuadamente este tema del estupro. Eso es con relación que también estoy viendo y acotando, ¿no? Lo que dijo la colega, que ya lo ven natural en estas regiones, en especial en regiones cálidas. Se da esta situación. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Vilma. Sí, creo que sus aportes han ido más allá, ¿no? Más allá de la recomendación del punto de vista del comité, de la interpretación de la convención, porque han aportado, compañeros, con datos reales, ¿no? Cuáles son las situaciones que pasan. Evidentemente, para muchas personas, no, pues no es considerado, incluso por el tema de la educación que han recibido, por las costumbres que tiene que ver con el tema del clima y demás. Tendríamos que analizar todo tipo de realidades, ¿no? De realidades y identificar además si estos argumentos son válidos a la hora de entender o no el cumplimiento de la convención. Eso por una parte, ¿no? Alejándonos un poco desde el tema, desde el punto de vista de las obligaciones que tenemos como Estado. Nosotros como Estado tenemos una obligación, tenemos obligaciones que cumplir, ¿no? Porque hemos acordado, ¿no? Hemos acordado al suscribir y ratificar, en este caso en específico, la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Que se iba a cumplir las disposiciones que emanan de este tratado internacional. Recuerden que una convención es un tratado internacional. Y si es un tratado internacional, en este caso en la materia de derechos humanos, es parte del bloque de constitucionalidad, de acuerdo al artículo 410, parágrafo 2. Además, introduciendo la condición sine qua non es que sean tratados de tratados internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido ratificados por el Estado boliviano, ¿no? Así que tenemos que dar cumplimiento a esa obligación y en cumplimiento también del artículo 256 de la Constitución Política del Estado, ¿no? Que establece que en caso de que existan derechos más favorables que los establecidos en la Constitución, en instrumentos internacionales de derechos humanos, o sea, tratados de derechos humanos ratificados por nuestro Estado, pues se aplicarán estos de manera preferente a los establecidos en la Constitución Política del Estado, ¿no? Con base en ello es que este comité, ¿no? Insta a nuestro país a que dé cumplimiento, ¿no? Dé cumplimiento a estos compromisos. Y el Estado, hasta la fecha, no ha sido capaz de eh, dar cumplimiento a ello, ¿no? Sería bueno que también tengamos la oportunidad de revisar puntos específicos de los informes de Estado que presenta nuestro Estado al comité. Bueno, entonces yo también me voy a encargar de ello para que tengamos, a subir un informe, para que lo tengamos, lo podamos leer con calma en nuestra ayuda de documentos que tenemos para entender mejor el módulo. Bueno, mm, antes que me olvide, ¿han podido descargar los archivos que subí en la primera clase? No sé si alguien me ayuda con ese dato o han tenido algún inconveniente. ¿Se puede descargar? ¿Se puede ver todo en orden o no?
Tuvimos la observación número 14, la Convención sobre los Derechos del Niño. Caso Lozada versus Bolivia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esos tres documentos. ¿Pudieron acceder? ¿Hay algún inconveniente o todo en orden? Ni siquiera se han ido a dar una vuelta por la plataforma. Bueno, si nadie dice nada, lo voy a tomar como que todo está en orden, ¿no? Los datos. Ahora, para esta clase, voy a subir un- una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, la 1051, quebrada 2021, S4, del 20 de diciembre de 2021. ¿Ya? Esa sentencia voy a subir para que cada uno pueda leerla, pueda analizar su jurisprudencia y en la práctica del curso vamos a analizar esta sentencia, su jurisprudencia, la ratio decidendi, ¿sí? Y la aplicación de la jurisprudencia en caso concreto. Y también vamos a ver las partes de la sentencia para que se nos haga más fácil a todos identificar la jurisprudencia y cómo la aplicamos. Si es que no tienen una noción al respecto. Y si es que sí dominan todo ese ámbito, pues a modo de charla, entre todos damos nuestra opinión sobre nuestras experiencias al respecto. A ver, ¿dónde estamos? Ya. Y la última observación deviene del tema del sistema penal para adolescentes, ¿no? El sistema penal para adolescentes, que se identifica como SPA, SPA, todo en mayúscula. ¿Ya? Donde se identifica la responsabilidad penal y el tema de la imputabilidad penal, el tema de desde los 14 a los 18 y de los 16 a los 18, que a criterio del Comité sobre los Derechos de la Convención, sobre los Derechos del Niño, ¿no? Quienes son los guardianes de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, pues se está incumpliendo, ¿no? Ello y que debe existir más compromiso por parte del Estado para entender que una persona es imputable a partir de los 18 años, ¿no? Sobre ello hay mucho debate al respecto. Nosotros tenemos la oportunidad de expresar nuestras opiniones en el trabajo que tenemos para el día jueves 12 de octubre. Así que tenemos estas opciones que tienen en pantalla o si ustedes han identificado no sé, otra disposición normativa, pues adelante, ¿no? Bienvenidos para que puedan realizar su trabajo para el día jueves. Ahora, del sistema universal nos vamos al sistema americano, ¿no? Con el caso de Brisa Angulo Lozada contra Bolivia. Este caso también bueno, se subió a la plataforma para que ustedes lo tengan, ¿no? Pero creo que solamente, si estoy mal, se subió un archivo a medias. Eso voy a revisar, ¿ya? Voy a revisar. Es que yo tenía dos archivos y no estoy muy seguro si les brindé el adecuado, ¿no? Los dos les van a servir, evidentemente, ¿no? Solo que uno estaba incompleto, un archivo estaba incompleto. Entonces, no recuerdo muy bien si subí el link completo. Bueno, no me di cuenta, ¿no? Porque los dos están con el mismo nombre. Entonces, no recuerdo si subí el incompleto o o el que deberían tener ustedes. No sé si ustedes tuvieron la posibilidad de abrir ya el archivo para que me digan si es el completo o cuántas hojas tiene ese archivo. Doctor, no sé si solamente será un problema mío, pero en la plataforma no está subido ningún documento, ¿no? Del módulo 1 al 4 está solamente la designación o el nombre del módulo nada más, ¿no? No tengo nada más, ni un Ya, archivo les ruego, subido prácticamente. ya. Entonces, yo ni bien acabe la clase me fijo, ¿ya? Pero también les ruego que ustedes, bueno, los otros compañeros, al igual que Francisco, se puedan fijar.
¿no? ¿Para qué? Para que yo lo solucione al instante, porque yo les comuniqué cuando subí los Sí, documentos, ¿no? doctor, Entonces, no hay yo les nada en la rogaría, plataforma, doctor. adelante, Sí, doctor, no le no hay nada escuché. en la plataforma. En la plataforma no está nada, doctor. Estoy ahorita con la plataforma abierta. Ya. Entonces, ¿qué ha pasado con mis documentitos que subí? Gracias por avisarme. Les voy a rogar, de favor, que ni bien avise, aparte de que saco el comunicado en la plataforma, lo comunico en la página de WhatsApp, ni bien avise, por favor, se fijen y me digan, doctor, ¿está, no está? ¿Para qué? Para que yo pueda solucionar el inconveniente al instante. Bueno, entonces si no está, yo acabando la clase, entro a plataforma y me fijo qué pasó. Bueno, no obstante a ello, voy a pasar, mientras soluciono el problema, también los archivos por WhatsApp. ¿Ya? En caso de que, ¿para qué? Para que ganemos tiempo, ustedes tengan el material y no hay inconveniente. Pero al margen de ello, sí o sí, yo tengo una obligación que es subir los materiales a la plataforma. En este caso, yo lo subí, pero no sé qué pasó, ¿no? Entonces me voy a fijar qué está pasando, cuál es el problema, para que lo pueda solucionar a la brevedad posible, les ruego. Más bien les agradezco por comunicarme, ¿no? Comunicarme. También subiré hoy la disposición que tenemos para realizar nuestro trabajo para el día jueves, ¿no? Con todos los detalles, la forma que ya les pude compartir al inicio de clase. Bueno, y también, ni bien lo haga, les aviso por mensaje de WhatsApp y les ruego que ni bien puedan, verifiquen esa información y me avisen para que en caso de que persista el problema, yo lo solucione, por favor. Bueno, así no perjudicamos a sus compañeros y tienen todo el tiempo correspondiente para poder desarrollar esa actividad, por favor. Así que les voy a pedir de favor ello. Vámonos al caso de de Angulo Lozada contra Bolivia. Esto ya no es parte del sistema universal, sino estamos hablando de los sistemas regionales. Bolivia es parte del sistema americano, habíamos dicho, ¿no? Del sistema americano. Entonces, Bolivia ha ratificado la Convención Interamericana de Derechos Humanos y ha reconocido la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No es suficiente ratificar la convención para que de forma automática la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tenga competencia para solucionar un conflicto de un Estado, ¿no? Evidentemente estamos hablando de materia de derechos humanos, ¿ya? Estamos hablando de materia de derechos humanos, ¿no? Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que además debe reconocer la Corte, ¿ya? En un, Así, en un breve señalamiento, identificamos a nivel internacional en varias cortes, ¿no? En diferentes materias, como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la guardiana y la intérprete de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? La materia que regula es la materia de derechos humanos con base en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿ya? Luego tenemos la Corte Penal Internacional, tenemos la Corte Internacional de Justicia de la Haya, ¿no? La Corte Permanente de Arbitraje de la Haya, ¿no? Esos son las instancias judiciales a nivel internacional más importantes. Cada una de ellas tiene su particularidad, ¿no? Cada una de ellas tiene su particularidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estamos hablando de la materia de derechos humanos dentro del sistema regional, el sistema